una poda o talado, un talado de árbol ilegal, ¿no? Entonces le meten un proceso, no un proceso, ¿no? Sino que lo sanciona. Entonces hay una sanción a través de la ley del árbol que es lo que compete, ¿no? Lo que dice ahí. Las sanciones, como les decía, ¿no? Pueden ser de 1 a 7 sueldos, de 1 a 3 es bajo, de 3 a 5 es medio y de 5 a 7 es alto, digamos. Y eso va a depender tanto de la actividad, la casa, o sea, si es un hogar, por ejemplo, no le van a cobrar pues lo mismo que si fuera un condominio, ¿no? Entonces, si es un hogar, una casa que tala un árbol, entonces se le cobrará pues un sueldo, 2 sueldos, eso sacará a criterio la autoridad, ¿no? Pero si es un edificio, si van a construir un condominio, un edificio, o es un condominio, ya está operando y por alguna razón talaron el árbol, en base a la inversión declarada y la magnitud de la AOP, es lo que se le hace, ¿no? Entonces, bueno, si tiene tanta inversión declarada, le vamos a cobrar 5 sueldos, ¿no? O sea, 5 sueldos básicos. Multiplican 5 por, ahorita cuánto estará, 2.200, creo por ahí es el sueldo básico, y ese va a ser el total que tienen que pagar, ¿no? Entonces, bueno, aparte obviamente de crear un plan de reforestación y todo lo correspondiente a eso, que es todo un quilombo, ¿ya? Cosa que también ustedes tienen que saberlo. Disculpa, ¿y no tiene algo que ver igual el tipo de árbol o la edad que tenga? Porque hay Ajá, árboles sí. viejísimos. También influye, no tanto la edad del árbol, pero sí el tipo, la especie endémica que es, ¿no? ¿Por qué les digo que no tanto la edad? Porque no sé si ustedes saben que los árboles jóvenes producen mucho más oxígeno que los árboles viejos. Entonces no va a ser lo mismo que un torochi de 5 años que uno de 15 o 20 años, ¿no? O sea, ya hay árboles que es como una, ¿no? Como una persona. Mientras más va pasando el tiempo, van liberando menos oxígeno, o sea, a su vez. Entonces pueden ser hermosos, gigantes y toda la cosa, pero a su vez van perdiendo esa capacidad de liberar oxígeno, como lo hacían alguna vez. Entonces, no digo que no liberen, pero liberen en menos cantidad. Sí se basa mucho en la especie endémica, ¿no? Y en base a eso también es otro factor que influye para la sanción, la infracción que se le va a cobrar, ¿no? Y eso, pero eso más que todo. De ahí les piden una reforestación de 10 árboles por cada, ¿cómo? Claro, 10 plantines por cada árbol talado. 10 a 20 creo, depende mucho, como les digo, a veces la autoridad sí cobra un poco más. Pero es eso. ¿Ya? Y una pregunta, ¿y se puede, por ejemplo, denunciar a Sí algún se proyecto que ha puede, talado, o sea, en un tiempo, si ha pasado harto tiempo? se puede porque, por eso yo les digo, a ver, vamos a ver, entiendo, para que se den idea de que es fácil verificar, digamos, quién tala y quién no tala. O sea, si usted, o sea, a ver, no es tanto el hecho de ser tan, como dice la palabra, ¿no? Siendo un poco vulgar, digamos, como se dice, ser cojudo, ¿no? En el sentido de que si ves que un vecino taló un árbol, denunciarlo, ¿no? Pucha, algunos van a decir, oye, ¿qué te pasaste? ¿Cómo vas a hacer de malo? Y toda la cosa. Pero no es cuestión de ser malo, es cuestión de en serio ser correctos en ese aspecto. Entonces, hay un grupo en Facebook, ¿ya? Hay un grupo en Facebook que no les voy a pasar la información para los que, si ustedes quieren entrar, ¿no? Que es ahí donde hacen todo el tipo de denuncias. Hacen cualquier cantidad de denuncias. No a la tala de árboles, creo que. Ajá, en base a la tala de árboles o actividades, y en serio son muy activos la gente. Ya, mire, yo le comento esta actividad. Este era edificios de departamentos La Providencia. Era una licencia categoría 3. Esta era a ver, ¿esto está en qué fecha? Vamos a ver. Todavía acá. Pueden ver, ¿no? Pueden ver lo que estoy haciendo en Google. Ya. Entonces, aquí miren, se van al reloj. Es que me sale esta cosa aquí del Zoom que me estorba. Voy a ocultar un poquito. Ya. Tienen aquí el reloj, ¿ya?
Y aquí, miren, les aparece esto por tiempo, ¿no? Ahí está, esta es mi actividad, este es el polígono que yo ya creé. Entonces aquí ya le aparece el reloj por tiempo. ¿Y qué quiere decir esto? Que mientras nosotros vamos retrocediendo, la imagen satelital va a esa fecha. Cada cierto tiempo están tomando fotos. Por eso le digo. Y ahí se ve todo. Aquí eso es una nube, por si acaso. No se asusten. Eso son nubes. Haya estado lloviendo ese día o algo. Esto es el mes de septiembre de 2020, marzo. Y aquí se ve claringo. Aquí hay uno. Aquí hay otro. Hay tres, creo son. Vamos a ver al último. Y ahora, ¿lo ven? No, ¿no ve? Entonces, ¿qué significa que va a pasar aquí? Sanción. Y la autoridad va a estar verificando toda la etapa. Al tiro. ¿Y saben por qué pasa esto? Porque el representante legal no avisa que va a retirar los árboles. ¿Por qué? Porque el arquitecto o el encargado de la obra, normalmente pues como cualquiera, ¿no? Están apurados por construir, quieren construir a como sea. Entonces no les importa, ellos dicen, ah, un árbol no va a pasar nada. ¡Plin! Nada, sanción. Ahí vienen las infracciones, ¿no? Por la ley del árbol. Entonces, ahí entra la ley del árbol y es lo que pasa, ¿no? Lo que les decía. Pues, según la especie endémica, la magnitud de la AOP que corresponda, y todos los factores van a definir la infracción que se le va a cobrar, y aparte lo comprometen a ustedes a presentar un plan de reforestación que no sé si han visto por el cuarto, quinto, sexto anillo, esos plantines que les colocan así un cerquito. Hay algunos plantines de árboles que están así cercados. Entonces, todos esos plantines que ustedes vean por zonas aledañas de la ciudad, a ver, por aquí, por ejemplo, por todas estas avenidas, por estas de acá, la del sexto anillo, séptimo, por todas las doble vías que están así en la parte del medio, van a ver siempre plantines chiquitos. Y esos plantines chiquitos son de plan de reforestación, porque la autoridad le pide, el municipio le pide que hagan un plan de reforestación y ustedes digan, nosotros vamos a colocar de la avenida Radial 13 a la Santos Monto al quinto anillo. Y vamos a colocar tal especie, son 20 plantines, 25, 40 plantines, le vamos a hacer seguimiento durante un año y para verificar que están en buenas condiciones, ¿no? No solo, para que se den cuenta, no solo tienen que colocar los plantines, también tienen que hacerle seguimiento para que los plantines no se mueran, y si se mueren tienen que reponer. Entonces, todo un proceso para que se den cuenta, no es nomás así, por así decir, voy a talar y listo. Y esas cosas, por ejemplo, con lo que pasaba con Providencia, ese edificio, eso fue un percance de parte del arquitecto, que no le comunicó al representante legal, y ya cuando nosotros estábamos tramitando la licencia nos percatamos que habían retirado los plantines, los árboles ahí, los 3 árboles, porque compraron esa casa para construir un condominio, quieren hacer un edificio con departamento y demás cosas. Entonces, claro, ellos lo ven más que todo por el área, prefieren a veces pagar la infracción que te va a cobrar la ley 210 del árbol, que esperar 3 meses a que te salga la aprobación de retirar los árboles, ¿no? Que por si acaso, por más que la ley, que ustedes lo hayan hecho de forma legal y lo vayan a retirar, igual van a tener que hacer un plan de reforestación. O sea, no les van a cobrar, pero sí van a hacer un plan de reforestación como sea. Así que esa es la idea. Pero eso les comento más que todo para su vida profesional, no entra mucho en la materia. O sea, no es que no entre en la materia, ¿no? Pero son cosas que, por decirle, en IRAPS, aquí en la materia, no lo ven y en la parte práctica sí, digamos. Existen esos casos. Pero que es bueno que ustedes sepan. Ya, entonces vamos a entrar a lo que es el anexo C1. Pregunta, ¿y cuánto es la diferencia de tiempo de si uno solicita lo que es quitar los árboles a hacerlo pagando la multa? ¿Cómo? No. ¿Cuánto es la diferencia de tiempo para tramitar la licencia
sin mencionar que uno va a quitar árboles a mencionar que va a quitar árboles. O sea, a ver, puedes tramitar tu licencia. Este fue el caso, ¿no? O sea, nosotros estamos tramitando la licencia y todo. Lo que pasa es que la autoridad, o sea, vos puedes estar tramitando tu licencia. Y la autoridad se percata, ¿no? Que retiraste los árboles. Y te va a preguntar qué pasó con sus árboles. Cuando ustedes me presentaron su FNCA, los árboles siguen ahí. ¿Por qué no los han retirado? ¿Tienen permiso? Muéstrenme su permiso. Si tienen el permiso, lo muestran, no pasa nada. Si no tienen, ¡pum! Saltan. Infracción. Entonces se mete en parques y jardines y ahí a ver si es parques y jardines o secretaría no me acuerdo cuál es la dirección encargada de eso. Pero te mandan ahí y sí o sí tenés que pagar la infracción y sí o sí tenés que meter tu plan de reforestación, ¿no? Pero en sí, el talado de árboles no va a afectar a la licencia. O sea, la licencia va a seguir en pie nomás. Sino que va a meritar hacer más cosas para la licencia. También te puede condicionar, ¿no? La autoridad puede ser rayada y te puede condicionar al hecho de que si no has presentado tu plan de reforestación, no te pueden aprobar tu PPM pasa o cualquier cosa así. Entonces, puede llegar a suceder si es que los descubren en el FNCA, digamos. Entonces, por favor, tengan cuidado con esos aspectos. Tengan cuidado con el uso del suelo. O sea, hay que tener mucho cuidado al presentar documentos. No es nomás así por así agarrar y decir, voy a abrir mi consultora y me va a ir bien porque sé qué es lo que tengo que presentar. No, porque hay artísimos, inclusive profesionales, ya profesionales que han trabajado en el área técnico-administrativa de la ley con respecto al medio ambiente y para sacar licencias y todo lo correspondiente, que han cometido, errores que en un estudiante es normal, ¿no? Pero en ellos que ya llevan años es difícil de entender. Y créanme, la ingeniera, hay de 10 licencias que vienen a pedirle que es el que les saque, unas 5 o 4 son licencias, o sea, bueno, son trámites de otra, que ya le habían tratado de hacer otra consultora y no se la pudieron sacar. No se lo pudieron terminar, no se lo pudieron realizar por algún otro motivo, porque, qué sé yo, no tomaron en cuenta un factor o otro de aquí, el de allá, no tomaron en cuenta el uso del suelo, no tomaron en cuenta, qué sé yo. Y llegan a la mano de la ingeniera y la ingeniera termina resolviendo todos los problemas porque ya tiene experiencia en el campo, ¿no? O sea, tiene mucha experiencia en el campo. Entonces, esa es el criterio, ¿no? Que ustedes tienen que tratar de desarrollar y la idea de la materia, ¿no? O sea, cómo tienen que afrontar todos estos problemas. Y vamos a entrar entonces al apartado, al anexo C1, que es el PPM PASA, que es el programa de prevención y mitigación, y el plan de protección y seguimiento ambiental, que estos dos señores ya se les han mostrado en qué consistía, ¿no? Programa de prevención y mitigación, un cronograma de listados de actividades que se van a realizar junto a las medidas de mitigación. Y el PASA, que es el más importante porque es la aplicación de todas las medidas que vamos a hacer y el seguimiento ambiental a esto, que en futuro son controladas o son verificadas por el IMA, ¿no? El informe de monitoreo ambiental, que eso se lo ve más adelante. Entonces, si ya estamos en el anexo C1, ¿qué ha tenido que pasar antes? Les pregunto, en general, cualquiera que responda. Si ya estamos presentando el anexo C1, que es el PPM PASA, ¿qué ha tenido que pasar antes? El formulario a nivel de categorización. Exacto, el formulario a nivel de categorización. Entonces, si ya nosotros estamos aquí en el anexo C1 con PPM PASA, es porque la autoridad ya nos aprobó el FNSA y nos dio, ¿qué categoría nos dio? Para que nosotros saquemos este anexo. Exactamente. Nos dio categoría 3 para que nosotros presentemos el PPM PASA, ¿no? Entonces esa es la idea. Bueno.
Ya. Siguiendo, con el anexo C1, vamos a entrar a lo que es si quieren, por favor, están con la 3549 a mano. Todos estén con su 3549. Si la tienen en digital también, pónganla ahí, véanla. Sigan conmigo porque el formato es similar, o sea, no varía. Ya, entonces vamos a entrar a la parte del primer punto, que es datos generales, que esto ya se los expliqué ya en la experiencia. Explicárselo es en vano, ¿no? De nuevo. Pero bueno, ya ven aquí que está los datos del representante legal, domicilio principal, departamento, provincia, municipio, ciudad, calle, todo se especifica, ¿ya? Descripción del proyecto, aquí se coloca el nombre del proyecto. Ya les dije que el nombre del proyecto normalmente está relacionado a la actividad que nosotros estamos haciendo, ¿ya? Entonces, si aquí dice el nombre del proyecto Granja Santa Ana, no va tanto, ¿no? Esto, si dice Granja Santa Ana, yo me imagino que es de crianza de pollo. Sí, de pollo, de aves de corral. Un momentinho. Ya. Entonces, usted tiene que ir a buscar a la adenda, que les pasen el 3856. Buscar para la crianza de aves. Crianza de aves o aves de corral, creo que está algo así. Entonces, en base a eso va a ser, digamos, ¿no? Como les mostraba, ¿no? En el sector saneamiento de tratamientos de agua, lo mismo. Se coloca primero la actividad y si quieren ya granjas, y al final Granja Santa Ana, digamos, o Santa Ana, algo así. Entonces esa es la idea, ¿no? Primero colocar... ¿Por qué les digo? Porque hasta en el nombre del proyecto se fija la autoridad. Hasta en esto de aquí se fija. Tiene que tener relación a la actividad que nosotros estamos haciendo. No pueden colocarle aquí Granja Panchita y ellos no van a saber de qué es lo que hacen, ¿no? Entonces parece que para ellos su facilidad es con el nombre saber más o menos la actividad que corresponde, ¿no? Entonces, eso como dato importante. En base a la ubicación política del proyecto, que es lo que obtenemos aquí, ¿no? Departamento Santa Cruz, provincia Andrés Ibañez, municipio Santa Cruz de la Sierra, ciudad y o localidad Valle Sánchez, la ubicación exacta en carretera al norte, kilómetro 13, frente al aeropuerto Viru, sus coordenadas UTM, XY, zona 20 sur. Esto, lo de los puntos, va a estar en base, ¿no? al terreno o la superficie que nosotros estamos interesados, como es nuestro terreno en sí, digamos. Pueden ser que sea un cuadrado, un polígono, qué sé yo, un rectángulo. O sea, tienen formas, a veces hay formas raras inclusive. Entonces todo eso se tiene que tomar en cuenta. ¿Y cómo lo van a saber eso? Tienen el alodial o tienen el uso de suelo. Ahí les marcan un croquis. Y inclusive les salen los puntos, ¿ya? Les salen los puntos. Entonces es lo mismo, ¿no? Se especifica si está en un área protegida, si no. Y luego en el punto 2.4 entramos a lo que es alcance y descripción del proyecto. Todo esto es como datos generales y se van a dar cuenta que en todos los GitHubs casi siempre están, ¿ya? Son datos generales, de nuevo. Entonces, de aquí se entra al punto 2.4, que es alcance y descripción del proyecto, que es un breve resumen, ¿no? De en qué va a consistir todo mi proyecto. Dice, el proyecto se desarrollará dentro del municipio de Santa Cruz de la Sierra, comunidad Valle Sánchez, provincia de Andrés Ibañez, dentro del departamento de Santa Cruz, con un área de emplazamiento para el proyecto de 250 metros cuadrados. Y se hace un pequeño proceso, ¿no? Diagramas de proceso, que es, dicen, ¿no? Pollos un día de nacido, cómo va a ser la recepción, el engorde, la entrega de los pollos a Pronaca, la adecuación de los galpones, la limpieza y desinfección de los galpones. Entonces, todo el proceso que yo voy a tener en esta actividad, ¿no? Entonces, ustedes me pueden decir cuál es la diferencia entre IRAP y
vas a integrar entre RPCA y RACIM. ¿Ya? Ya, ustedes saben que no se puede escribir bien aquí, pero bueno. Entonces, el RPCA, ¿qué son? Les pregunto. Claro, está bien, es el Reglamento de Prevención y Control Ambiental, pero ¿qué regula? ¿Qué actividades regula? Actividades que Todas están en las, proyecto aún. ¿Cómo? El RPA, las actividades que están en proyecto aún. No. son todas las actividades que no corresponden al sector industrial. Bien, bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay algo más ahí complementario. Eso está bien. A excepción de los hidrocarburos, Ya, del sector energía ya. y el sector Falta petrolero, creo. Es el mismo. minería. Ya, está bien. Entonces, es eso. La RPCA regula todas aquellas actividades que no sean industria. Que no sean industria. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas aquellas que son industria se van a venir al RACIM. ¿Ya? Todas las industrias se vienen al RACIM. Si no es industria, se va a la RPCA, a excepción de 3 sectores, que son energía, minería e hidrocarburo. ¿Ya? Son 3 sectores que sí o sí están acá. ¿Ya? Y se van a dar cuenta que estos 3 sectores son nacionales. Sí o sí son nacionales. Este tiene un Ministerio de Energía, un Ministerio de Minería y el Ministerio de Hidrocarburos. Y estos 3 sectores sí o sí van a competencia nacional. Sí o sí, no importa. No importa, ¿ya? Lo que hagan. Si la actividad es de energía, de minería o de hidrocarburo, se va a la nacional. Ya eso no sé, con la ingeniera creo lo van a ir viendo. Yo también se los podría explicar en alguna clase, pero es largo explicar eso. Entonces, el RPSA son aquellas que no son industria, a excepción de estas 3. Pero, ¿qué quiere decir eso de que no sean industria? Cuando ustedes dicen no sean industria, se hace referencia a que no hay transformación de materia, ¿ya? Entonces, en el RACIM sí hay transformación de materia. Aquí sí hay. Con transformación de materia, ¿qué quiere decir? Ejemplo, tengo una industria de plástico que compra materia prima de polietileno de alta densidad y mediante procesos de extrusión lo transforman en silla o en mesas plásticas, ¿ya? Entonces, están transformando lo que es el polietileno de alta o media en sillas y mesas plásticas mediante procesos químicos, qué sé yo, con las maquinarias, ¿no? ¿Qué más puede ser el RPC, el RACIM? El RACIM, aquí un ejemplo claro que es lo que estamos viendo. El RPCA sería la crianza de pollos y el engorde de los mismos. La crianza y el engorde es RPCA. La matanza de estos pollos para producir carne de pollo y venderla es RACIM. ¿Entienden? Es la diferencia. Miren, es el ejemplo más claro, claro. Aquí solo es crianza. Crianza y engorde. Y aquí es matanza para transformar a carne. ¿Entienden la diferencia? Por favor. ¿Alguna duda? Entonces el matadero es Racing. Sí, los mataderos son RACIM. Sí o sí. Sí o sí son RACIM. ¿Ya? Esa es la principal diferencia que tienen estos dos. Entonces, todo lo que es industria es RACIM, a excepción de energía, minería y hidrocarburo. Y si no hay transformación de materia, es RPCA. Entonces, ¿por qué creen que aquí en RPCA se encuentran los condominios, los edificios, las viviendas, el sector saneamiento, tratamiento de agua, turismo? Se van a leer la adenda. Hay hartísimas cosas.
estadios, aeropuertos, qué sé yo, centrales hidroeléctricas, geotérmicas, de todo. Entonces, la transformación de materia no es, o sea, bueno, al menos que sea de estos 3 sectores, se encuentra dentro del RPC. Pero si no está dentro de estos 3 sectores y ya hay transformación de materia, entonces es así. Es aquí. ¿Ya? Es algo que ustedes tienen que tener claro. Es importantísimo que ustedes lo sepan eso. Porque ustedes pueden decir, ah, pero ¿y cómo estos tienen procesos que no sé qué, pero no están transformando la materia? Porque es el mismo pollo que se está engordando, ¿no? No hay la matanza, el desangrado, la diversificación de productos, donde, pucha, hay más cosas en la industria. Por eso el Racing es un poco más bonito porque ahí hay más actividades. ¿Ya? Aquí no hay tanto. Los balances de masa de energía y los hídricos son casi nulos. Se va a ver en manifiesto o aquellos que sean industria. Para los sectoriales, que es donde se ve un poco de eso, pero como les digo, ¿no? Aquí es más sencillito. Entonces, en este apartado de alcance y descripción del proyecto se hace una breve descripción, se coloca un diagrama de proceso de lo que va a ocurrir, para que la autoridad tenga en cuenta de lo que se está, en base a qué consiste mi actividad, ¿no? Después, en el 2.5, que es el cronograma de actividades, es en este punto que es sumamente importante diferenciarlo. Bueno, ahora actualmente, aquí hay una actualización, ¿ya? Que se lo voy a tratar de buscar para pasársela. Actualmente, antes se hacía el cronograma de actividades por distinción de etapa. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan cuando le dije las etapas de una AOP? Ejecución, operación, mantenimiento y abandono. Entonces, ahora ya no hay por distinción de etapas. Ya no se coloca ejecución y se hace el listado en ejecución. Luego operación y todas las actividades en operación. Y en mantenimiento lo mismo. Ahora se elimina la distinción por etapas y se enumera nomás. Se coloca 1, 2, aquí digamos 1, delimitación de terreno 2, limpieza del terreno de monte 3, nivelación y compactación. Así sucesivamente hasta el último. ¿Ya? Más adelantito le voy a explicar por qué. Entonces, aquí están las actividades. Todas estas actividades yo voy a realizar desde mi ejecución, como lo están viendo aquí, desde el primer día. El primer día que voy a llegar va a ser la delimitación de terreno. ¿En qué va a consistir? Se construirá una red perimetral usando malla metálica alrededor de todo el terreno. La duración de esta actividad. Lo mismo, la siguiente actividad después del segundo día van a hacer esto. Después viene esto, la construcción de la vapor, después viene esto, y así sucesivamente. Ya se va describiendo por actividad cómo se va a ir construyendo todo, hasta tenerlo todo finalizado, y comienza la etapa de operación. Entonces, en operación ya decimos qué es lo que va a suceder, ¿no? Compra de las aves de engorde, recepción de los pollitos, sección y separación de los pollitos, alimentación del pollo, vacunación de los pollos, entonces todo eso en operación. Todo lo que va a ocurrir en operación. Y luego un mantenimiento, lo correspondiente también, cómo se va a mantener el lugar, ¿no? Remoción del suelo, el mantenimiento de los equipos, limpieza de los galpones, limpieza de los comederos, limpieza de los bebederos, todo. ¿Ya? Entonces están viendo las 3 etapas, de tal forma que la autoridad tiene una idea de todas las actividades que van a realizar, tanto para la construcción de la granja, como para su operación y su mantenimiento en un futuro. ¿Ya? Eso es lo importante de ese punto, del 2.5. Ahora entramos al punto 3, que es la situación ambiental del sitio de emplazamiento del proyecto. ¿Quién me puede decir qué es esto? Ya se lo expliqué ya. 2 clases lo voy repitiendo la misma palabra. Lo de la línea base. Línea base, creo. Exactamente, es la línea base. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta es la situación actual en la cual se encuentra el terreno, ¿no? Es como yo estoy llegando, como yo estoy encontrando el lugar. Entonces, tanto en bióticos, abióticos, sociocultural o socioeconómico,
flora, fauna, paisajismo, suelo, aire, agua, todo. ¿Ya? Se hace un pequeño estudio. Esto está muy resumido. Hay una línea, las líneas bases normalmente suelen ser un poquito más detalladas, ¿no? Esto está sumamente resumido. Absolutamente resumido. ¿Ya? Aquí en suelos inclusive se coloca la morfología, todo. ¿Ya? Eso lo voy a pasar a otros. En esa parte se podría anexar fotos o solo Sí. descripción. Se puede, todo se puede. Como les digo, no hay un formato que la autoridad les diga, lo tienen que aceptar así como está con el cuadro. La autoridad más que todo te da solo los puntos. Y ustedes el llenado, como los quieran llenar, es en base a ustedes, digamos, como quieran la información presentarla. Entonces, yo he visto, por ejemplo, líneas base, donde en vez de este cuadro que está muy resumido, son puntos bióticos y comienza flora y describen fotos o lo que quieran, inclusive la fuente donde lo sacaron. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Importante saber la línea base, lo que le decía. Luego viene el punto 4, que es la identificación y evaluación de impactos ambientales en base a las actividades del proyecto y la situación ambiental actual. Entonces, aquí es nomás donde, en base a todas las actividades que yo estoy haciendo, identifico, ¿no? Mis impactos que voy a ir generando. Y aquí es donde entra la famosa codificación de los impactos, que a través de una resolución administrativa, la 028/2018, se ha actualizado este punto desde el año pasado, desde el septiembre del 2020. Antes, que esta es la codificación antigua, ¿ya? Vamos a trabajar este semestre con la nueva. El anterior semestre lo dejé con la antigua nomás porque no había tiempo y es medio larguito, pero sería bueno que ustedes lo vean. Entonces, la nueva codificación consiste en lo siguiente. Primero partamos de la vieja, ¿no? Las primeras dos siglas van a ser el factor ambiental. Acuérdense, a ver cuántos factores ambientales son y cuáles. Que me los diga Grájeda, Cruz. ¿Cuántos y cuáles son? ¿Cómo dice? ¿Se repite la pregunta, por favor? ¿Cuántos factores ambientales y cuáles son? Los factores ambientales pueden ser físicos, pueden ser biológicos, socioculturales, económicos y jurídicos. No, Matienzo Hoyos. Factor aire, suelo. Aire, suelo, agua. Flora, fauna, cultural, socioeconómico, social. Abiótico y biótico. No, o sea, están hablando mucho de que solo uno responda. A ver, ya, déjenme explicarle. La ingeniería estuviera renegando. Es que ya deberían saberlo, ya. Son 6 factores más que todos, pero ahorita le voy a mostrar se va a acabar el coso. Ahorita se termina el Zoom, vuelven a entrar al mismo enlace y ahí le voy a mostrar los factores ambientales para que así no se pierdan. Se le va a pasar también eso, no sé, tranquilo. Dejen que termine ahorita el Zoom. 028/2018.
Ya, a ver. Ahí está los factores con sus atributos. Esto no se preocupen, yo se lo voy a pasar. ¿Ya? A ver, les explico. En septiembre del año pasado, la Gober ya comenzó a implementar este sistema de actualización para lo que consiste en la identificación de impactos ambientales, ya la nueva codificación más que todo para los impactos. Esto va mandada, esto si se dan cuenta fue aprobado el 0, pero eso es la resolución administrativa del Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Gestión y Desarrollo Forestal, en toda esa su sigla que es un chorizote. Fue emitida en el 2018. Esto salió conjunto a la 3549, ¿ya? Ya había salido con la 35, o sea, fue justingo después de la 3549. Trataban de hacer las cosas bien, dijeron vamos a implementar el FNSA, vamos a cambiar la codificación, vamos a hacerlo más fácil, ¿no? Más intuitivo. Y al final, al cabo, después de 2 años, recién se está aplicando en alguna, creo que la mayoría ya de las Gober, de los departamentos. Entonces, yo esto se lo voy a pasar a ustedes, que aquí está la metodología de identificación de impactos ambientales, porque como ya no se hace la matriz de Leopold, que era la que se utilizaba para la ficha ambiental, ¿ya? Ahora se hace en base a esto, o ya está todo identificado, ¿no? En el FNSA, pero es bueno que ustedes sepan hacerlo. Entonces, aquí está todo lo que corresponde y lo que influye, ¿no? Para una identificación de impacto. Y lo que a nosotros nomás nos importa por el momento, que es lo que se ha aprobado, son estos puntos. Es el punto 3.3. Acá está. ¿Qué es esto? La identificación de impactos ambientales, que está aquí, ¿no? La codificación de los impactos, que esto es lo que más, lo que ha aprobado la autoridad. Entonces, antes, lo que nosotros se veía, ¿ya? Era que primero, los primeros 2 dígitos, formato. Por razón. Ya. Entonces, los primeros 2 dígitos eran en base al factor. ¿Cuántos factores ambientales son? Esa pregunta básica. Por eso le digo que el ingeniero ahorita estuviera renegando porque es increíble que no sepan a estas alturas cuántas son. Y aquí están aire, ruido, agua, suelo, ecología, socioeconómico y salud. Nada más se tienen que aprender. ¿Ya? Nada más. Y en base a eso están al lado sus códigos, ¿no? AI, RU, AG, SU, S, SE, SA. Entonces, ¿para qué es esto? Para que yo en la codificación antes se hacía así. Se colocaba AG, que ya vamos fácil, ¿no? AI, aire. Y luego la siguiente numeración, 01, era ejecución. Esta etapa de ejecución. Si yo colocaba aquí 02 era etapa de operación, si coloco 03 es etapa de mantenimiento y si coloco aquí 04 es etapa de abandono. Entonces dejémoslo en ejecución. Ahí 01, 01. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir estos últimos 2 números? Estos últimos 2 números era el primer impacto en aire, en la etapa de ejecución. Entonces, antes se codificaba en base a la cantidad de impacto, ¿ya? Afectado. O sea, para cada factor. Ahora se lo hace en base a los atributos, que se lo voy a mostrar. Esa es la actualización que se ha tenido, ¿ya? Entonces, esto ya no va así. Ya esto no funciona de esta forma. ¿Se acuerdan que yo les dije
Ya sería más fácil que todo esté ahí para cambiar ya, no importa. Ya. Yo les dije que aquí, en este punto 2.5 del cronograma de actividades, ya no se hace la distinción de etapa, ahora se enumera. Entonces, aquí va a ser 1, 2, 3, 4, 5. ¿Con qué finalidad? De que yo voy a decir, acuérdense, la primera etapa es delimitación del terreno, ¿ya? Ya, entonces, en esta nueva codificación se hace así, hay aire. El primer número que viene va a ser la actividad que lo está generando. Ya no la etapa, ya no ejecución, ya no operación, ya no mantenimiento, ya no abandono. Ahora es la actividad, la 01, que es la primera actividad en el listado de actividades en el punto 2.5, que ahorita le mostré, va a ser entonces esta, ¿ya? Es la primera actividad que está generando. ¿Qué va a generar? Nosotros aquí vamos a decir en base al atributo. ¿Qué ustedes creen que puede generar lo que es la delimitación del terreno? De estos atributos. ¿Qué creen ustedes? Estamos en aire, solo es en aire. No vean ruido. ¿Será que puede generar factor de dispersión? ¿Será que puede generar gases como óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, entre otros? Les pregunto. Puede generar partículas suspendidas. Ya. Factor de dispersión, entonces. Entonces, nosotros vamos a hacer que este atributo lo vamos a tomar en cuenta. ¿Por qué no abre? Entonces, nosotros este factor de dispersión ya lo vamos a tomar como el primer atributo que vamos a impactar en aire. Y así sucesivamente en base si es que sigue existiendo. Lo voy a mostrar ahorita para que se hagan una mejor idea todavía. Porque estoy seguro que con esto no van a entenderle bien. Vamos a ir por paso. Ahí está. Aquí está. Ya. Esto es lo que yo le decía. Este es un... Uy. Esto era el que yo le estaba comentando. Entonces, en el punto 2.4, alcance de descripción, 2.5, cronograma de actividades, se hace la enumeración, ¿no? Se enumera, Es innecesario la distinción de etapa, porque como le digo, aquí se hace sin distinción de etapas, y lo mismo, ¿no? Entonces, se enumera en base a la actividad. Aquí, por ejemplo, la primera actividad que va a hacer esto está en proyecto, demolición de la infraestructura actual. Eso significa que aquí hay una casa construida, que es la casa que nosotros hace ratito le mostré en el Google Earth, ¿ya? Este es el PPM PASA que se le presentó. Entonces va a haber, la primera actividad, se va a destruir esa casa que les mostré en el Google Earth. La siguiente actividad va a ser la instalación de faenas y limpiezas del predio. La siguiente actividad, la excavación de paraterreno, y todo está enumerado, ¿ya? ¿Con qué finalidad? Que nosotros nos vamos a ir a la tabla de identificación de impacto. Y tenemos que colocar esta pequeña tabla como referencia para que la autoridad se dé cuenta en caso de que... Es que se van a perder, pues, porque ni ellos mismos dominan todavía esta nueva codificación. Así que por eso, con esa finalidad, le colocamos esta tabla. ¿Y qué es lo que se toma en cuenta?
nosotros aquí tomamos en cuenta solo estos atributos, ¿ya? Porque ya nosotros sabemos qué es lo que se va a generar y cómo lo vamos a saber, porque ya hemos verificado de cada actividad qué es lo que genera y hemos comparado con lo que estaba en la tabla de la resolución administrativa 028-2018, que era la que le estaba mostrando ahorita. Entonces, en base a la tabla de factores y atributos que le estaba mostrando ahorita, nosotros hicimos esta tabla, ¿ya? Y solo estos atributos ambientales van a ser impactados. Entonces, factor ambiental, aire, agua, suelo, ruido, salud, socioeconómico. Y del aire solo vamos a impactar factor de dispersión, que era lo del PST, PM y todo eso, y generación de gases a través de monóxido de carbono. En agua lo mismo, y así sucesivamente, ¿no? Cambio de calidad, variación de caudal, sólidos suspendidos, residuos sólidos en suelo, en ruido de efecto fisiológico, y si se dan cuenta, se enumera en base a los atributos y se reinicia. Aire, por ejemplo, 2 atributos, entonces el primero es 0,1, el segundo es 0,2, y luego agua se reinicia, miren, cambio de calidad de hídrica, 0,1 otra vez. Variación de caudal, 0,2, sólido suspendido, 0,3. ¿Por qué? Porque cuando veamos ahí en el primero no va a haber probabilidad de que nunca se van a chocar esto, porque el que va a definir va a ser el factor, ¿no? Y aquí se dan cuenta, miren. Entonces, en la etapa de ejecución, que era la primera actividad, demolición de la infraestructura actual, que era la casa, se está considerando tres actividades aquí: la demolición, la excavación de cimientos y la construcción de cimientos. Entonces, miren, aquí está servidísimo. Hay el factor 0,1, 0,3 y 0,4. Entonces, este es 0,1, ¿ya? Este es 0,2, va a 0,3 y este es 0,4. ¿Ya? Estas son las actividades 1, 3 y 4. ¿Y qué factores qué atributo vamos a impactar? El primer atributo. Entonces, ¿cuál es el primer atributo? Factor de dispersión. ¿Quieren verificar que esto es correcto? Miren, aquí está la 1, que es demolición. Acuérdense, la 3 es excavación y la 4 es construcción. Entonces subimos para verificar el 1, el 3 y el 4. Acá está demolición de la infraestructura, el 3, que es la excavación de cimientos, y el 4, la construcción de cimientos. ¿Vieron? Todo tiene correlación. Esa es la idea de la nueva codificación que existe. Es la nueva codificación que se está implementando. O sea que ya está en vigencia, que es importante que ustedes la sepan. Porque que yo les explique la antigua codificación, no va a ser lo mismo, que van a llegar al área laboral o a sus prácticas y van a estar cometiendo errores. Sería bueno que ustedes desde ya lo estén aprendiendo aquí, ¿ya? Entonces, por eso yo les digo, ustedes analizan en base a sus actividades qué atributos, porque ahora ya, como les digo, antes se daba énfasis más que todo al factor ambiental, a la cantidad de impactos, y se iba enumerando según la cantidad de impactos. Ahora se enumera y se da privilegio al atributo. ¿Ya? Ahora el atributo es el actor principal. Entonces, a ver, ¿quién me puede decir para verificar en qué nivel de conocimiento están, cuál es la diferencia entre un atributo y un factor ambiental? Porque si no saben eso, en sí, en vano puede ser que esté explicando este punto. Si no saben la diferencia. ¿Alguien? Está grave, ¿no? Está grave esto. Ya, me lo van a hacer como tarea, ya me voy a investigar. Para el próximo sábado, la diferencia, a ver, le voy a dar un pequeño glosario para que así se vayan estudiando. Primero, diferencia entre atributo. Primero, ¿qué es factor y qué es atributo? Y su diferencia, ¿ya? Entre esos dos. Me definen primero qué es factor, luego qué es atributo y en qué se diferencia.
Me van a buscar la definición de manifiesto, que es un manifiesto ambiental. ¿Qué más? Estaba pensando en otra cosa también hace rato. A ver, ¿qué más puede ser que les diga? Eso por el momento, ¿ya? Por el momento eso, por favor. Ya, ustedes en su investigación, yo a la próxima clase le voy a hacer preguntas para ver si es que averiguaron y saben cuál es la diferencia. En todo caso, esta tabla de atributos ya está en esta resolución administrativa, la 028-2018, que era la que le decía. Y aquí están todos, ¿no? Lo que puedes considerar, inclusive si se puede considerar otros que ustedes vean que son necesarios, ¿no? En su actividad. Que sean necesarios, que no estén en este listado. No específicamente son estos siempre. Pueden ustedes aumentar 1 o 2, lo que ustedes crean que son necesarios. Y la autoridad sí se lo va a aceptar, digamos. Entonces, claro que tienen que tener correlación. Por eso, si ustedes saben qué es un atributo, van a entender un poco más del qué es el factor, ¿ya? Entonces, todo eso está, como les digo, relacionado. Esto yo se lo voy a pasar para que ustedes se guíen en su trabajo, ¿ya? No se preocupen. No se preocupen. No es que no lo voy a dejar a la deriva nomás a que hagan cualquier cosa. Se lo voy a pasar todo. Entonces, volviendo a esto, ya saben, se enumeran las actividades. Luego de haber enumerado las actividades, se pone aquí, como les digo, la nueva codificación. Después el resto es lo mismo. ¿Ya? El resto es lo mismo. No varían absolutamente nada. Solo es la codificación. El resto es lo mismo. Ya no hay gran cambio en lo demás. Luego del código se dice el factor, el atributo, el efecto que se va a generar. El efecto que genera, que aquí por ejemplo no, partícula suspendida. El efecto que va a generar es contaminación atmosférica por emisiones de partículas suspendidas. Esto en base a qué norma permisible va a estar, en el reglamento de materia de contaminación atmosférica. Y si hay alguna observación para este impacto, si no, se dice, ¿no? Que se puede encontrar. Lo mismo, sí, sucesivamente. Aquí obviamente el atributo va a estar en base, ¿no? A lo que les decía, a los nuevos atributos que, no nuevos, sino que a los nuevos, los que están en el listado del 028-2018. ¿Ya? Se van a ajustar a la nueva codificación con los atributos correspondientes. Por eso yo les digo que esa pequeña tabla que les mostré es necesaria para que ustedes entiendan hacer esto. ¿Ya? Yo le voy a pasar esa tabla aparte. Ya no le puedo pasar todo el IRAPS porque ese es un IRAP los IRAPs son privados y ese es de una AOP, así que no podría pasarle así por así porque eso no es mío, es del ingeniero. Pero que entiendan. Entonces, esto es lo que importa, ¿no? A ver, aquí. Entonces, esta es para etapa de ejecución. Después se viene para etapa de operación, lo mismo. Todo, no es que están enumerados ya arriba. Se sigue la enumeración, porque aquí, por decirle, a ver cuántas actividades hay acá. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, aquí hay 5. Entonces, puedo decir que esta es la sexta. Suponiendo que está así en el listado de arriba, en el punto 2.5, en el cronograma de actividades. Entonces, aquí, si esta es la sexta, va a ser aquí, ¿no? Hay el 0,6, que es el número de actividad, y aquí va a estar el atributo impactado, ¿no? Entonces, así sucesivamente se sigue. Hay 0,6 porque esta es la número 6. Si esta es la número 7, aquí va a estar el 0,7. Si esta es la número 8, aquí va a estar el 0,8. Y así sucesivamente. Lo mismo para la etapa de mantenimiento. ¿Ya? A ver, si aquí era 6, 7, 8, 9.
Aquí entonces este va a ser 10, entonces va a ser ahí 10 y el atributo que va a estar impactando. SS 10 y el atributo que va a estar impactando. AG 11, porque este ya limpieza de galpón, AG 11 y el atributo que va a estar impactando. Y así sucesivamente. ¿Ya? No hay mucho, si se dan cuenta, con mucha complejidad. Al final y al cabo se mantiene similar, solo que varía un poco, ¿no? Con ya esto de aquí pues ya no vaya. La distinción de etapas en los segundos dígitos. Ahora ya, como les dije, este es por actividad y este es por atributo. Ya antes este estaba por etapa y por impacto. Y luego de eso, que es el mantenimiento, viene el famoso PPM, porque acuérdense que solo esta era la identificación de los impactos. Entonces luego viene el PPM. Y en el PPM se van a decir, ¿no? Pequeñas medidas de prevención y mitigación. Se dan las medidas, se dice la prioridad, si es media baja, el plazo de implementación que va a tener, la fecha de inicio de estas medidas y la fecha de conclusión. Y asimismo se tiene que decir una fecha de revisión o inspección. Entonces, aquí si se dan cuenta, se sigue manteniendo el orden de ser un cronograma. Todo se está, todo es mediante cronograma, todo se está planificando, ¿no? O sea, se está haciendo de cuándo se va a iniciar, cuándo va a concluir, la fecha de inspección, cada cuánto. Entonces, sigue con el mismo criterio del PPM, es lo que le decía, el programa de prevención y mitigación, ¿no? Para aire, para suelo, si se dan cuenta, miren, siguen. Las medidas de mitigación tienen que ser lo más realista posible a lo que se puede ajustar el representante legal o la AOP. ¿Qué quiere decir esto? Que por decirle, ustedes no van a colocarse que tienen, ya sea, pónganle una industria. Vámonos un ratito a una industria. Pero por decirle, esa industria agarre y genere demasiado gases de combustión en sus procesos. Ustedes no van a colocar como medida de mitigación, pues, que van a ponerle un cono, no sé, van a colocar una chimenea que absorba esos gases y que a través de un proceso de condensación se atrape los contaminantes y se circule, qué sé yo, el vapor de agua, el agua generada, qué sé yo, en los vapores, en los gases, No pueden ser tan elaborados, ¿por qué? Porque las medidas de mitigación tienen un costo. Y el costo tiene que ser lo más realista a la AOP y al representante legal que le está sugiriendo. Entonces, esa es la idea principal. Por eso, una medida es el riego de agua, ¿ya? Para minimizar la generación de partículas suspendidas. Esto sí se puede ocurrir. Muy fácilmente ocurre, ¿ya? Es lo más sencillo que se puede hacer. Entonces, cosas sencillas, medidas de mitigaciones sencillas que se puedan implementar. Como por ejemplo, aquí se consideró, simplemente por ver esto, monóxido de carbono, me imagino que es la maquinaria pesada, entonces como genera monóxido de carbono, que se va a hacer una limpieza y mantenimiento del vehículo. ¿Cómo voy a verificar esto? A través de planillas de mantenimiento de los vehículos. ¿Ya? Entonces eso se va a hacer, ¿no? Se va a ir haciendo. Y se verifica, todo se verifica, al paso. Entonces, estas son medidas que luego aquí están también en ejecución, operación, mantenimiento. Y luego viene el famoso paso, que es lo mismo, también por etapas, ejecución y comienza. Y yo digo aquí, entonces va a ser la aplicación y el seguimiento, ¿no? Ahí esta parte de aquí no se ve bien. A ver. No. Ya. Entonces, aquí el punto en el pasa consiste, ¿no? Que está, lo mismo se mantiene, si se dan cuenta, el código, el factor del atributo, se copia esto de aquí porque esto ya es constante, esto va a ser constante. Lo que hicieron en la identificación, el punto de identificación ya va a ser constante, todo esto. Ya directamente ya vas a ver, ¿no? Que cuando ya estemos en PPM, ya tenemos esto aquí, entonces ya sabemos qué actividad corresponde.
y se siguen, ¿no? Con las medidas de prevención. Esto es para PBM, y para el PASA sería la medida de prevención y mitigación que se tenía en cuenta, que es minimizar la generación de partículas suspendidas por medio de riego con agua. Se va a decir el punto de muestreo, que va a ser donde va el punto donde se va a realizar dentro del terreno, en tal punto, tanto X, Y. ¿Cómo voy a verificar? Mediante registro fotográfico. ¿Qué dice? ¿Dónde está? Acá está. La frecuencia del muestreo, ¿cada cuánto lo voy a realizar? Cada 2 meses. El material requerido para este muestreo va a ser una cámara fotográfica. El costo de seguimiento, si es que existe, no aplica, digamos, porque puede ser que esta cámara la compre la AOP y designe a cualquier encargado, ¿no? El encargado de medio ambiente que realice el seguimiento correspondiente para esta medida de mitigación. Entonces luego se dice el responsable, que es el administrativo del proyecto a través de Laura Suárez, y las observaciones, ¿no? El proyecto cuenta con una cámara fotográfica, que era lo que les decía, ¿no? Entonces lo mismo, casi todo es registro fotográfico, porque es la medida de verificación más fácil y sencilla, al menos que sea en mantenimiento. Esta aquí, ¿dónde está? Creo que aquí está. Partícula suspendida. ¿Dónde está? Acá está. Aire, monóxido de carbono, que era lo que les decía, ¿no? Este es por maquinarias pesadas que se mueven, limpieza y mantenimiento de los vehículos, y su verificación va a ser registros fotográficos y facturas o planillas de mantenimiento, era lo que les decía, ¿no? Por única vez, a través de material requerido, va a ser la cámara fotográfica, el costo de seguimiento va a ser 650 bolivianos, porque para implementar el mantenimiento mecánico, eso le va a cobrar, supongo. Aquí está técnico, mecánico, administrativo. Técnico mecánico, y a través del administrativo del proyecto Laura. O sea, aquí solo era necesario técnico mecánico, porque es la persona, o terciario, ¿no? O taller mecánico especializado. Entonces, todo eso. Ya se dice. Lo mismo, en el PASA lo mismo. Ejecución, operación, mantenimiento, y si hay abandono, abandono. Luego está el plan de manejo de residuos sólidos y líquidos. Si corresponde, que se hace una brevedad, ¿no? Todos los residuos que yo voy a generar, tanto sólidos como líquidos. ¿Cómo voy a saber qué residuos voy a generar? Porque normalmente en la construcción sí o sí se generan residuos. Sí o sí. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Qué tipo de residuos ustedes creen que existen en una construcción? Les pregunto. ¿Qué tipo de residuos ustedes creen que va a existir en una construcción? Escombros. Exacto, escombros. ¿Qué más puede haber? Las bolsas que usan con los del cemento, ¿no? Exacto, las bolsas de cemento. ¿Qué más? Bolsa de estuco, las maderas que utilizan para el encofrado. Hay maderas que se fregan por encofrar. ¿Qué es encofrar? Cuando agarran y hacen los cimientos, ¿no? Le ponen maderas paspas y hacen el vaciado ahí de cemento y todo eso. Entonces, todo eso son residuos. ¿Por qué? Entonces, aquí ustedes dicen residuos sólidos. ¿Y dónde están los líquidos? Los líquidos pasan en caso de que, en el peor de los casos, que ustedes, qué sé yo, tal vez estén cavando, ¿no? Haciendo un cimiento profundo, van a hacer un subsuelo o algo así, y por desgracia llegan a la capa freática y producen porque saben que aquí en Santa Cruz está como a 6, ustedes cavan 10 metros y ya encuentran agua. Claro que depende mucho de la lluvia y toda la cosa. Pero ese es el punto, ¿no? Entonces pueden ser que se den con una pequeña fuga de agua, y todo eso también tienen que declararlo. Normalmente para las fugas de agua, cuando hacen se llama abatimiento de las capas freáticas, ¿ya? Ahí esto del abatimiento es así más o menos. Entonces este es el nivel del suelo. Santa Cruz pues tiene agua por aquí.
Y esto pues estará en una distancia mayor, puede ser a veces 6, a veces 10 metros. No les digo que aquí hay un mar, pues un río, qué sé yo, pero hay agua, hay cierta cantidad de agua, ¿ya? Más abajo están los niveles, ¿no? de aguas subterráneas y todo lo demás. Pero aquí encuentran agua, se encuentra fácilmente. Entonces hay veces que hacen los subsuelos, ¿ya? Comienzan a cavar y topan este nivel freático, o el nivel freático sube, ¿ya? Porque esto está en constante movimiento, esto es una ola. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Se produce una fuga de agua. Entonces, ¿qué tiene que hacer la OP? Puede hacer dos cosas. La primera es la captación de estas aguas y utilizarlas para el riego. Y la segunda es se hace una guía. ¿Cómo se llama esto? Se hace, a ver, ¿cómo les explico en palabras entendibles? De tal forma que esta agua que sale, se hace un camino a un descargue de agua. ¿Y cuáles son los descargues de agua? Son los canales. Los canales que están construidos, Canal Isuto y todo eso. A veces no sé si ven unos ríos que salen así de algunas construcciones, es porque hicieron un abatimiento de la capa freática, entonces están generando agua, pero no saben qué hacer con esa agua porque, qué sé yo, en su terreno pues es chiquito. Hay algunos edificios que son ahí nomás y sobre eso construyen. Y aquí este pequeño espacio es para el garaje. Entonces, ¿qué van a hacer con tanta agua si ellos no necesitan? Lo tienen que direccionar a un canal. Y por eso a veces no sé si han visto que hay canales que están con agua corriendo, pero está en el full sol. O sea, no ha llovido en días, digamos. Entonces, eso es cuando sucede esto, ¿no? Un abatimiento de las capas freáticas. Que es importante que ustedes sepan. Entonces, todo esto son residuos líquidos. Van a ser residuos que ustedes están generando, ¿no? Ese es el peor de los casos, pero sucede mucho. Y sólidos, como les dije, se contempla todo, ¿no? Restos de cortes de malla metálica, restos de poda, escombros, pues miren, esto está en limpieza, restos de las calaminas, clavos, fierro, todo lo que es construcción. Y este tipo de residuos va a ser residuos especiales. Ya son residuos especiales. Al menos que estén bien separados, ¿no? Se pueden reciclar, pero la mayoría de los cascotes, por ejemplo, o las maderas que ya están en mal estado por el encofrado, son residuos especiales. Y su tratamiento, pues, pucha, es complicado para eso. Aquí en Santa Cruz, al menos, creo que hasta ahorita no existe un tratamiento para eso. En otros países sí, digamos, por la tecnología. Y eso, ¿ya? Eso se incluye en el plan de manejo de residuos sólidos y líquidos, sí corresponde. También se toman en cuenta, ¿no? Las aguas residuales, sanitarias y demás cosas de las personas, por si acaso. Y por último, ya esto es lo último, ¿no? Ya entra el punto 8, que es análisis de riesgos y plan de contingencia. Si corresponde esto, no me lo van a hacer. Yo les voy a explicar en el RACIM cómo se hace esto. Aquí no. El plan de cierre y abandono, los anexos, que es aquí donde... En el plan de cierre se contempla todas las actividades que les dije, ¿no? O sea, todas las actividades futuras, ¿no? A cuando vayan a hacer abandono, que es el procedimiento que van a seguir. Entonces, si ustedes van a hacer cierre y abandono de esta granja, ¿qué va a ser lo primero que van a hacer? Desalojar toda la maquinaria, desinstalar qué sé yo, tendido eléctrico, lo que se pueda recuperar, ¿no? Y luego, por último, la demolición. Y así sucesivamente. Luego viene el punto 10, que es anexo. Aquí se anexa todo tipo de registro fotográfico necesario, ¿no? Para entender un poco más sobre el terreno, la actividad y todo lo que venga en eso. Y ya está con la declaración jurada, ¿no? Que es lo que le decía, que todos los IRAPs tienen declaración jurada porque pueden ser ustedes enunciados y procesados en caso de que la autoridad verifique que ustedes están mintiendo en su información que están brindando. Entonces, ustedes están asegurando que todo lo que están presentando es verídico, es verdad, se puede verificar. Si la autoridad se da cuenta que es mentira, que ustedes están mintiendo y que su impacto es mayor, lo sancionan y pueden ir a la cárcel. Y no va el consultor, va el representante legal. Así que por eso es importante que los consultores siempre le aclaren la importancia de que el representante legal sea honesto, ¿no? En todo lo que hace.
Si los papeles del terreno son de él, tiene los papeles al día, tiene su uso de suelo, tiene su alodial, es dueño único, hay, qué sé yo, han conformado una sociedad, entonces el acta de la sociedad, el poder de representante legal, todo se verifica. Ya, entonces, ya con este apartado de PPM pasa, yo les voy a subir en base a los grupos que ya están hechos. Por favor, las personas que no tienen grupo, tienen hasta el lunes para terminar de buscarse un grupo. Voy a habilitar un grupito de 5 personas más. No, creo que ya no son más. Aquí nomás me entran 30. Y hay como 30 para 30 personas el coso. Y eso que son menos, ¿no? Deben ser 26. En todo caso, con la idea de que el lunes yo le voy a pasar el listado de actividades, o hasta máximo mañana para cada grupo, y me van a hacer el FNCA y el PPM pasa por grupo, ¿ya? Entonces, van a hacer el FNCA y el PPM pasa, de los puntos que he explicado, ¿ya? En el PPM pasa, en lo que es el punto de plan de manejo de residuos sólidos, solo me van a hacer eso, ¿no? El plan de manejo de residuos sólidos que ustedes creen que van a generar, y líquidos como aguas residuales, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta, antes que se acabe el tiempo? Por favor, me envían su presente al chat ahorita. Presentes al chat, quedan 1 minuto. Me sale que está deshabilitado. Deshabilitado. Ya, rápido, presente, antes que se cierre. Solo una vez, por favor, solo una vez. Las personas que mandaron 2 veces ya saben lo que les pasa. Solo una vez. Ya voy a ir cerrando. Ya, voy a cerrar. Listo. Ya, entonces en eso quedamos. ¿Listo? El día lunes le voy a pasar las actividades o hasta máximo mañana para los grupos correspondientes. Me van a ir haciendo el FNCA y el PPM pasa. ¿Alguna duda? Por favor, me consulta por el grupo. Por el grupo.